leyendo y yo les voy a hablar sobre la matriz epistémica. Se puede decir que es la fuente que origina y rige el modo general del conocer. Es decir, da origen a una cosmovisión, a una ideología, a un paradigma científico, a métodos y técnicas o estrategias adecuadas para investigar la naturaleza o una realidad natural o social. Esta matriz epistémica se divide en 5 paradigmas, las cuales nos ayudan a entender las diferentes maneras en las que el ser humano puede mirar la realidad. Tenemos el paradigma positivista, llamado también paradigma cuantitativo, analítico y racionalista. Este paradigma busca solo hechos y sus leyes, no causas ni principios. Tenemos también el paradigma fenomenológico, que según Edmund Husserl consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Por otro lado tenemos también lo que es el paradigma crítico, que es la búsqueda de una comprensión más consistente de la teoría y en la práctica, considerando al estudiante como investigador dentro de una concepción crítica de la realidad en la sociedad. Tenemos también lo que es el paradigma de la complejidad, que según Morin, 2008, es la incertidumbre en el seno de los sistemas organizados. Por último tenemos el paradigma integral, que está orientado al estudio de todos los sistemas en su totalidad y vincula a la ciencia con la espiritualidad. Muchas gracias. Buenas noches, dando continuidad al expuesto, vamos a trabajar lo que son los paradigmas positivos racionalistas. Este paradigma tiende a ser experimental y cuantitativo como método de estudio. El método que utiliza es experimental y cuantitativo. Se inicia en el siglo XIX y va dando forma en las primeras décadas del siglo XX. Augusto Comte en 1844 hizo grandes aportes. Luego Pérez Serrano en 1994 habla sobre el método de estudio científico como tal, que busca los hechos y las causas por las cuales se originan en los fenómenos sociales. Ciertamente este paradigma trabaja mayormente lo que son las partes, lo que es la parte social, con los fenómenos que ocurren en la sociedad. No aprueba la parte cognoscitiva. ¿Por qué no aprueba la parte cognoscitiva? Porque estaríamos hablando de lo que es la vida cotidiana o algún tipo de especulaciones. Trabaja netamente con lo que son hipótesis con un análisis a nivel de encuesta donde los datos son válidos y confiables y dando una respuesta científica a ese fenómeno social. Elige un objeto de estudio, si se puede decir, de tipo instrumental. ¿Por qué? Porque utiliza instrumentos, no lo deja a los vacíos de lo que puede especular la sociedad, sino que trabaja netamente en lo que es la parte experimental, la parte de la razón, más no lo que pueda acontecer sin ningún tipo de explicación. Él le da la forma a lo que es la realidad. Se puede decir que este es el concepto de la realidad objetiva. Muchas gracias. 3. Muy buenas noches, compañeros, colegas. Soy el grupo número 1. Mi nombre es Juan Gámez y me correspondió hablar del paradigma. Del proverbio del griego es paradigma, cuyo significado es el ejemplo o modelo, y se emplea para indicar un patrón de modelo o ejemplo o arquetipo. Dentro de ellos tenemos la teoría de Rosenthal en 1981, que nos dice que es un conjunto de premisas teóricas y metodológicas
que determinan la investigación científica concreta en el cual se plasma en una práctica científica y en una etapa dada. Constituye el fundamento de la elección de los problemas y un modelo para cumplir con las tareas de la investigación cuando estamos trabajando en un proyecto. Tenemos también a Thomas Kuhn, que nos dice también que es a Thomas Kuhn en 1962, que nos dice es un esquema de interpretación básico que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adoptan una comunidad concreta en el ambiente científico. Muchas gracias, compañeros. Hola, soy Johan Mendoza y voy a discernir acerca de la epistemología. Empecemos con una definición que nos brinda la Real Academia Española. Dice que epistemología proviene del griego etolum, episteme, que es conocimiento, y logía, que es estudio, es decir, estudio del conocimiento, teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. El término epistemología, su origen. Tomamos una cita de Rosenthal y Luding, 2004. En su diccionario de filosofía señalan que la introducción del término epistemología en la teoría del conocimiento para designar tal teoría lo introduce el filósofo francés James Frédéric Ferrier en su obra Fundamentos de la Metafísica, en 1854. Es decir, que es hasta 1854 cuando este término es establecido formalmente. Sin embargo, la epistemología, la ciencia, la acción viene siendo utilizada desde Platón. Pero en sí, ¿qué es la epistemología? Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. Si analizamos la definición aquí aportada, vemos que es cómo se genera y se valida el conocimiento. Es decir, cómo el ser humano valida filosóficamente, psicológicamente, socialmente un conocimiento, cómo es aceptado. Y su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos. Es decir, es la base del conocimiento. Es muy común, incluso en algunas búsquedas rápidas de Internet, confundir epistemología con nociología, epistemología con metodología. Sin embargo, recuerden, la nociología va hacia lo meramente filosófico y la metodología es el estudio, la creación, el estudio del método. No importan preceptos filosóficos, psicológicos, simplemente es el cómo establecer. Mientras que la epistemología, ya lo dijimos, emplea el origen.